Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Después de este invierno que hemos tenido repleto de presentaciones de libros interesantísimos, continuamos esta primavera con propuestas diferentes como la que hoy nos reúne aquí y enriquecedoras, desde luego. La cafetería del Teatro Salvador Tábora se convierte una vez más en un espacio literario y de conocimiento y hoy probablemente de reflexión con estas enseñanzas de los sabios que nos propone el almonteño y profesor de filosofía Juan Manuel Conde. En la mesa, para presentarlo, nos acompañan Rocío del Mar Castellano, amiga y compañera del autor en la experiencia docente, y Juan María Suárez, también amigo y buen conocedor, creo, del autor. A los dos les agradecemos sinceramente su compañía. El Ayuntamiento de Almonte se enorgullece de estas iniciativas que suponen indiscutiblemente una oportunidad de aprendizaje y, como decía, en este caso de pura reflexión a través de la filosofía. Como algún filósofo conocido de sobra seguramente por el autor dejó escrito, la filosofía es una medicina para el alma, lógica, ética y estética, para enseñarnos a escuchar la voz del alma y el arte de vivir. Gracias a todos ellos por ofrecernos la experiencia de esta tarde y especialmente a todo el equipo del área de cultura del Ayuntamiento de Almonte por su interés y por su entrega en hacer posible la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio estos foros de conocimiento. Yo les dejo en buenísima compañía, recordando una frase de Virginia Woolf que me sugiere este encuentro de hoy. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar. Disfruten de la tarde. ¿Tú vas a decir, vas a preguntar o entro yo directamente? Pero que entres tú, pero cuando intervenga yo doy las gracias primero porque ya como más formalito y eso ya. Sí. Señora concejala de Cultura, amigos, amigas, buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta presentación. Permitidme empezar con un fragmento de Juan de Mairena, de Antonio Machado. Juan de Mairena había pensado fundar en su tierra una escuela popular de sabiduría. Renunció a este propósito cuando murió su maestro, a quien él destinaba la cátedra de poética y de metafísica. Él se reservaba la cátedra de sofística. Es lástima, decía, que sean siempre los mejores propósitos aquellos que se malogran, mientras prosperan las ideicas de los tontos, arbitristas y revolvedores de la peor especie. Tenemos un pueblo maravillosamente dotado para la sabiduría, en el mejor sentido de la palabra, un pueblo a quien no acaba de entontecer una clase media entontecida a su vez por la indigencia científica de nuestras universidades y por el pragmatismo eclesiástico, enemigo siempre de las altas actividades del espíritu. Nos empeñamos en que este pueblo aprenda a leer, sin decirle para qué, y sin reparar en que él sabe muy bien lo poco que nosotros leemos. Y creemos inocentemente que se reiría en nuestras barbas si le hablásemos de Platón. Grave error. De Platón no se ríen más que los señoritos, en el mal sentido, si alguno hay bueno, de la palabra señorito. Mas yo quisiera dejar en vuestras almas sembrado el propósito de una escuela popular de sabiduría superior. Y reparad bien en que lo superior no sería la escuela, sino la sabiduría que en ella se alcanzase. Conviene distinguir, porque nosotros no decimos buena es para el pueblo la sabiduría, como dicen buena es para el pueblo la religión los que no creen ya en ella. Estos al fin dan lo que desprecia y nosotros daríamos lo que más veneramos, un saber de primera calidad. Esta escuela tendría éxito en España, a condición, claro es, de que hubiese maestros capaces de mantenerla y muy especialmente en la región andaluza, donde el hombre no se ha degradado todavía por el culto perverso al trabajo, quiero decir, por el afán de adquirir, a cambio de la fatiga muscular, dinero para comprar placeres y satisfacciones materiales. Porque la finalidad de nuestra escuela, en sus dos cátedras fundamentales, como dos cuchillas de una misma tijera, a saber, la cátedra de sofística y la de metafísica, consistirían en revelar al pueblo, quiero decir, al hombre de nuestra tierra, todo el radio de su posible actividad pensante, toda la enorme zona de su espíritu que puede ser iluminada y consiguientemente oscurecida,
en enseñarle a repensar lo pensado, a saber lo sabido y a dudar de su propia duda, que es el único modo de empezar a creer en algo. Juan de Mairena, Antonio Machado, 1936. Bien, pues estamos hoy aquí para presentar el tercer libro de nuestro amigo Juanma, Las enseñanzas de los sabios 2. El autor, para la mayoría de los que aquí están, sino para todos, no necesita ninguna presentación. Sin embargo, para los que los conozcáis menos, yo me gustaría decir algunas palabras sobre su persona porque creo que son importantes a la hora de entender la obra. Juanma es maestro de filosofía, y digo maestro queriendo, no utilizo la palabra profesor porque la de maestro me parece mucho más importante y mucho mejor. Maestro es el que enseña, el que guía, el que dirige, el que abre las mentes. Pero para mí, sobre todo, Juanma es un educador de adolescentes, de trato afable, transmite paz y serenidad, consigue conectar con sus alumnos y alumnas, a los que traslada, además de conocimiento, sentido crítico y emociones, algo que, por desgracia, es absolutamente necesario en el momento que nos ha tocado vivir. Bueno, también es cierto, para no hacer este acto tan serio, que como buen filósofo dicen algunos que tiene sus puntitos, pero ¿qué vamos a hacer? También forma parte de su personalidad. Gracias, Juanma, por permitirme intervenir y aportar mi punto de vista sobre tu obra. Hay una relación importante entre la filosofía y la literatura, cuyos límites son más imprecisos y borrosos de lo que se suele pensar. Vamos a centrarnos ahora ya en lo que es el libro, el hijo, porque al padre ya todos lo conocéis. Dice Juanma, el autor de este libro, en su anterior libro, que las dos grandes fuentes de la educación son las palabras y los actos, y ambos transmiten emociones, y estas son las verdaderas conductoras del comportamiento. En este segundo libro dedicado a los sabios, Juanma elige a los que lo han conmovido, maestros que nos han dejado caminos y veredas para aproximarnos a una vida más plena. Y ha elegido a Heráclito, Platón, Aristóteles, Chuang Tzu, Séneca, Jesús y Epicteto. Pero ¿qué diferencia hay entre la obra que hoy presentamos, la obra de nuestro Juanma, con cualquier otra obra que podamos leer sobre los sabios? Para mí, la forma en que Juanma nos acerca a ellos. Todo se muestra desde el prisma de un alumno o de un hijo, o incluso en primera persona se muestran, decía, como hombres, como seres humanos. Quiero trasladaros mi apreciación personal sobre el estilo de la obra que presentamos, partiendo de que el lenguaje literario en su conjunto constituye una transmisión estética de la palabra. El escritor toma distancia entre el lenguaje común y elige el significado subjetivo de las palabras que utiliza. Se utiliza la retórica entendida en su concepto más amplio, es decir, se manipula el mensaje para darle persuasión, belleza y expresión. Hay que cuidar la musicalidad de las palabras, la estructura, la gramática y el léxico. La forma engloba todo el mensaje y ha de tener como resultado un conjunto armonioso. Yo puedo deciros que para mí la obra que presentamos cumple con todos estos parámetros y es un conjunto armonioso. Decía el profesor Amado Alonso que el ritmo de la prosa es, en cambio, absolutamente sintáctico, hecho por la marcha del sentido, por la organización placentera de las masas sonoras en que se reparte y articula el sentido. Es un ritmo de carácter racional, en lo que de racional tiene el lenguaje, y que los esquemas rítmico-melódicos y las pronunciaciones también. Pues aunque nos estamos refiriendo a la lengua escrita, la escritura no es más que la representación gráfica convencional de la pronunciación viva. Los factores musicales son absolutamente inseparables de todo acto del lenguaje. No puede el escritor estampar en el papel una sola palabra sin haberla sentido en su cuerpo musical. Y no puede el lector comprender un período, una frase, una palabra aislada sin reproducir imaginativamente la musicalidad que le corresponda. Pues bien, quien se embarque en la lectura de este libro hallará una prosa sencilla pero meditada, un estilo vivo, poético y un ritmo ágil que hacen que el lector, la lectora, vayan asimilando enseñanzas casi sin notarlo. Os animo, de verdad, a que lo leáis, en el convencimiento de que no os va a dejar indiferente la forma
en que este sabio, nuestro Juanma, nos acerca a otros sabios. Termino como empecé, pero en este caso con un poema de Gabriel Celaya, dedicado al maestro y por tanto dedicado a Juanma y a muchos de los que estáis aquí hoy. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Juanma, por invitarme. Bueno, primero que nada, daros las gracias a todos. A Pepi, ¿no?, que se ha ofrecido con bastante cariño a presentar el acto. A Rocío, mi amiga y compañera de muchos años. A Juan María, que es filósofo, yo no sé si alguno de vosotros lo sabéis, pero es filósofo y además en su trabajo cotidiano aparece sí o sí, ¿no? Y por supuesto a vosotros. Estoy especialmente emocionado porque hay algunos de vosotros, mis amigos de la facultad, mis alumnos. Uf. Entonces, muchísimas gracias por venir, ¿vale? Y por acompañarnos en este acto. Buenas tardes a todos y a todas. Yo en principio, antes que nada, quería agradecerte el que me diera la oportunidad de participar en la presentación de tu libro, que me he leído ya unas cuantas de veces y cada vez que lo leo me transmite no solamente conocimiento, sino algo muy importante como es paz, serenidad, tranquilidad. Esa faceta filosófica mía no la conoce mucha gente. Yo no me he dedicado al mundo de la docencia y la verdad es que no frecuento esos ámbitos académicos donde tengo oportunidad de discutir, bueno, de gustar de la conversación sobre temas, cualquier tema, ¿no? Temas profundos, más profundos, menos profundos. Entonces te agradezco también la oportunidad de ofrecerme la posibilidad de participar en un espacio que queremos que se convierta en un espacio de reflexión, no solamente en la presentación del libro, sino a través de la presentación y de los contenidos del libro, en hacer una reflexión sobre cuestiones importantes de la vida. Juanma y yo nos conocemos de toda la vida, como se conoce la gente de los pueblos, ¿no? Que nos conocemos de toda la vida. Nos criamos en el mismo pueblo, en el mismo barrio. Era amigo de mi hermano, es como mi hermano mayor. Era y sigue siendo. Siempre lo tengo de referencia, pero empezamos a adquirir una relación más fluida, más directa, desde que ambos coincidimos estudiando filosofía pura. ¿Os acordáis, no? Por aquel entonces queríamos distinguirla de lo que era filosofía y letras, que era una filosofía un poco más suave, ¿no? Filosofía pura. ¿Pura de qué? Pura abstracción, era como pura abstracción, ¿no? Parecía que nos íbamos a meter en una cueva, donde los conceptos abstractos, ¿no?, el contorsionismo intelectual, nos iba a coger y nos iba a torturar. Al final, desde el principio, tanto él como yo, que fue al primero que le pedí consejos y recomendaciones de cómo tenía que estudiar la carrera, las asignaturas, lo típico, ¿no? Los libros, me prestas los apuntes, tú tienes algo, todo ese tipo de cosas. En las primeras conversaciones que tuvimos en un plano filosófico, yo creo que coincidimos en el enfoque, en nuestro enfoque sobre la filosofía, que distaba mucho ese enfoque tan abstracto. Nosotros estudiamos los dos filosofías, lo estudiamos con un sentido mucho más práctico, que yo creo que transmite totalmente el libro. Si me permitís, tomando prestadas unas palabras de Javier Gomá, un filósofo vasco contemporáneo, que el otro día lo estuve leyendo y digo, da con el enfoque perfecto. Dice Javier Gomá: todas las personas poseen una interpretación del mundo. Interpretar es ya un quehacer genuinamente filosófico. Por tanto, todas las mujeres y todos los hombres son filósofos y no pueden dejar de serlo sin dimitir de su condición humana. Esta actividad filosófica universal convive con el empeño de una pequeña minoría de individuos que escriben libros de filosofía.
Las mejores de estas obras filosóficas son aquellas que por su inteligencia, hondura y fuerza persuasiva ayudan a educar y mejorar aquella primera filosofía natural de la gente. La misión suprema de la filosofía hoy es hacerse mundana, filosofía sobre la totalidad del mundo, pero también para todo el mundo y, de ser posible, con un poco de mundo. Esa es, yo no sé si te sientes identificado, pero es el enfoque que siempre le hemos dado a la filosofía. Y el libro reproduce, trata sobre eso, sobre los problemas de la gente, los problemas sobre la dignidad humana, sobre la sabiduría, sobre el cómo conseguir vivir mejor, no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista colectivo. Entrando ya en la presentación del libro, se nos había ocurrido hacerlo utilizando una presentación no usual, no distinta, ¿no? Queríamos convertir esto en una especie de espacio filosófico o un ejercicio filosófico utilizando un método muy tradicional en filosofía, que es el diálogo. Entonces, si nos lo permitís, necesitamos vuestra implicación y vuestra participación. Si somos capaces de suscitar vuestro interés con la conversación, queríamos hacer la presentación a través de, al principio, una pequeña entrevista al autor, quién mejor que él para explicarnos el libro, y luego queríamos, si somos capaces de implicaros e involucraros en ello, hacer un coloquio, una tertulia en relación a los distintos asuntos que se vayan planteando. Entonces, os invito a que de forma espontánea, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna inquietud, levantéis la mano, que os daremos la palabra para que os incorporéis a la conversación. ¿De acuerdo? Pues entonces, si os parece bien el planteamiento, lo intentamos, ¿no? Si os parece bien, yo la primera pregunta que le haría al autor es muy obvia, ¿no? Es ¿de qué trata el libro? El título del libro ya nos refiere a algo, ¿no? La relación entre la sabiduría, la enseñanza, pero ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? ¿Y a qué destinatario? Aquí tenemos un público muy variado, hay alumnos, hay compañeros. ¿A quién diriges principalmente el mensaje del libro? A ver, el título del libro es La enseñanza de los sabios. Estoy mirando a José Vicente. Su padre es mi maestro. La enseñanza está clara. Es decir, hay determinadas personas que te tocan el corazón y te tocan el ánimo y guían tu vida. La enseñanza, pero no una enseñanza académica al uso. A mí, igual que a Juan María, no nos interesa demasiado. O sea, no nos interesa demasiado saber pues, determinados juegos mentales que hacen algunos filósofos que dices tú, me alegro mucho, pero no me interesa. El libro, la segunda parte es la sabiduría, ¿no? La enseñanza de los sabios. Entendemos por sabios, porque yo creo que lo hemos hablado más de una vez y coincidimos, personas que consideran que la filosofía tiene dos definiciones. Por etimología, amor al saber, pero también amor a la sabiduría. El amor al saber es, sí, tengo muchos conocimientos, pero no tiene utilidad en mi vida. La otra definición es amor a la sabiduría, es decir, tengo muchos conocimientos, pero esos conocimientos van a tener una utilidad en mi vida, me van a hacer mejor persona, ¿no? Me van a hacer una persona de más calidad. Entonces, la selección, que lo hemos estado comentando, hay algunos sabios ahí que no son filósofos al uso. Los filósofos al uso, la filosofía nace, se dice siempre académicamente en Grecia en el siglo VI antes de Cristo y en un concurso de la experiencia y la razón. En el caso de Jesús, de Jesucristo, no encaja. O en el caso de Zhuangzi o Zhuangzi, como aparece aquí, que es un filósofo taoísta, no encaja. Pero sí son personas con una lucidez suficiente como para habernos mostrado caminos de crecimiento personal. Entonces, ¿a quién va dirigido? A cualquier persona que tiene inquietud en ese sentido. No sé si sí, yo creo que contesto. Seguimos. ¿Y por qué has hecho la selección de estos autores? Has dicho que introduce a Zhuangzi, que es un personaje que no conocemos en la cultura occidental, no conocemos tanto, junto con una serie de filósofos clásicos que sí nos suenan bastante, y la figura, ¿qué comparten todos ellos?
La búsqueda de una vida mejor. Vive una sociedad loca, móvil, consumismo, ¿no? Y son gente que se han atrevido, la mayor parte de las veces por vocación, a bucear en el interior, ¿no? En la propia conciencia y en el inconsciente, ¿no? Entonces son personas que, independientemente de la cultura, yo creo que todos los seres humanos somos iguales. La cultura matiza, pero todos los seres humanos somos iguales. Entonces, la decisión va por ahí, pero también en el prólogo anterior que hizo José Vicente, hacía referencia a algo que ha hecho referencia Rocío, y que es evidente. Tú te dedicas a investigar, esto lógicamente tiene un rato de investigación, esto no se hace en un rato y dices tú, voy a hablar de Chuang Tzu, ¿no? Te dedicas a investigar porque a ti te provoca. Son gente que te han emocionado, son gente que te han encendido determinadas inquietudes que tú después has ido buscando a dónde te lleva esa inquietud, ¿no? Y el factor común de todos ellos es eso. Más técnicamente podríamos decir, es que Heráclito está relacionado porque habla de la ambivalencia del mundo en nuestro sentimiento y tal, está relacionado con Chuang Tzu porque la filosofía taoísta habla, no sé si del yin y el yang. Y además Heráclito es el referente físico de los filósofos estoicos, que son Séneca y Epicteto, que aparecen más adelante. Pero yo creo que más allá o más acá de las precisiones técnicas o ocultas, sencillamente que son personas como nosotros, que la naturaleza, Dios o como quieras llamarlo, les ha dado un cierto don que les ha permitido bucear en nuestro interior. Y como tal don que han recibido, pues nos ofrecen, ¿no?, pistas y nos ofrecen caminos y nos ofrecen veredas para que podamos hacer ese recorrido, ¿no?, por este asunto nuestro que es la vida de la mejor manera posible. Ahora mismo está muy de moda los libros de autoayuda, ¿no? Entonces yo tengo un problema, busco el libro de autoayuda, me leo mi libro de autoayuda y me dice, mira, si tú te levantas por la mañana a las 6 de la mañana y te comes un yogur y después un tomate, te vas a poner bien, se te van a quitar los problemas. Mentira. Bueno, la psicología occidental nació recién. Ahí está mi amigo Alfonso, tiene un siglo, poco más. Estos señores son psicólogos y estos señores que han investigado han descubierto caminos al encuentro con nosotros mismos. Y esos caminos que han descubierto al encuentro con nosotros mismos nos lo ofrecen. Yo creo que merece la pena aventurarse un poquito. Sobre todo porque esta mañana, no sé hablando con quién, fue en una clase, hablaba de Momo, de Michael Ende. El tiempo. Se lleva nuestro tiempo. Mirándole doy no sé cuánto que han subido a Facebook, que han subido a TikTok y no sé cuánto se lleva nuestro tiempo. Bueno, pues es otra manera de vivir el tiempo y a lo mejor nos están dando un toque. Tío, el tiempo es limitado. Aprovecha el tiempo, dedícalo a cosas que realmente te merezcan la pena. No estés siempre disperso en una pantalla, ¿no? Y no estés siempre disperso en... Sí. Pero ¿cómo se accede a...? Está claro, ¿no?, ¿cómo se accede a la sabiduría? Platón, que es uno de los autores que tratas en el libro, a través de su famoso mito de la caverna, que lo conocemos la mayoría de nosotros, pues habla un poco de todo el proceso educativo, ¿no?, del proceso de liberación de las cadenas, del mundo de las apariencias, del mundo de las sombras, ¿no? Entonces, ¿cómo se da? ¿Cómo se llega a ser sabio con su propia vida, ¿no? Un sabio para convertirte en una referencia prestigiosa o una autoridad en relación a un tema. Estamos hablando de la sabiduría aplicada a la propia vida. Esa sabiduría, ¿cómo se adquiere? ¿Se adquiere simplemente a través del conocimiento? Yo me pongo a leer, tomo referencia, hago reflexiones, o necesitamos algo más que conocimiento. ¿El conocimiento es sabiduría? ¿El simple conocimiento proporciona la sabiduría? Vamos a ver, hay un conocimiento que bueno, es el que a nosotros, por ejemplo, en la facultad nos pedía, que era un conocimiento intelectual. Apréndete tal, me lo cuentas en un examen y tal. El conocimiento intelectual va aquí, esto no cambia, ¿no? El conocimiento a que han accedido estas personas es un conocimiento emocional. Hace unos años, un señor, Daniel Goleman, sacó una publicación que era la inteligencia emocional, ¿no? Y venía a descubrir algo que estos señores habían descubierto hace mucho tiempo. ¿Qué habían descubierto? Que
mi cabeza es una parte y no es la parte más importante de mi vida. Mi cabeza me sirve pues para hacer una programación informática o me sirve para tener unos conocimientos que, bueno, pues dice yo soy una persona culta, pero por debajo de eso hay un conocimiento que me cambia. Ese conocimiento básicamente es emocional. Entonces el camino que han llevado ellos es un camino de, espérate, tengo esta sensación ¿qué significa? Espérate, que he visto a Pepi esta mañana y me ha dado alegría porque Pepi era amiga nuestra hace mucho tiempo, llevamos mucho tiempo sin vernos. ¿Esto qué significa? Es decir, es un poco cuestionarse, ¿no? Nosotros continuamente estamos provocados. Continuamente nos estamos contando en el lenguaje de mi compañero Fernando, de vocaciones. Continuamente tenemos sensaciones que nos evocan, ¿no? Que nos provocan, pues, ¿qué han hecho ellos? Oye, me voy a parar a analizar un poquito estas sensaciones, porque estas sensaciones que me provocan. Eso es lo que decía antes de bucear en la propia conciencia y más allá de la propia conciencia. Si uno no se para, a nosotros en filosofía nos decía, es que es muy importante la reflexión. Pero usted, ¿la reflexión qué quiere decir? Que yo me haga, perdón por la expresión, que yo me haga pajas mentales no sirve para nada. Lo que sirve es que yo me paro un poquito y digo, espérate, ¿qué sentimiento estoy teniendo? ¿Qué vivencia estoy teniendo? Estas vivencias que yo tengo, ¿qué significan? Y el camino que han hecho ellos ha sido un camino de pararse, me paro, deja a la gente que corra. Yo tengo caballos desbocados en mi cabeza, a ver si soy capaz de parar los caballos desbocados. Y a ver si soy capaz de sentarme, fíjate qué curioso, en mi cuerpo, en mi respiración, de manera que mi mente, mi cabeza tenga el uso que debe tener. Que bueno, comprender las cosas, hacer programación informática o hacer un problema de física, está bien, en mi vida cotidiana, y a ello, a pesar de que son... Bueno, Platón es el filósofo por excelencia. O sea, Whitehead decía que toda la filosofía occidental son notas a pie de página de la obra de Platón. Fijaos lo que es eso. Tiene una cosmología, tiene una política, tiene una teoría del conocimiento, pero yo creo que por encima, quiere decir, por encima no, el objetivo básico de Platón, que dirige toda su indagación, se puede decir que es: intento conocerme, es el iniciador de la psicología, y además voy a proponer un sistema político que a ver si puede ser que vivamos alguna vez de una manera justa. La política de Platón es la primera de la historia, y a pesar de que, bueno, yo creo que... Entonces, bueno... Ahí es que sorprende porque citas en... El libro está estructurado en capítulos y no solamente cada autor transmite su posicionamiento filosófico de base, su soporte filosófico, sino que es curioso porque se hacen semblanzas a través de distintos protagonistas. Swansea se lo hace su propio hijo, a Platón se lo hace un discípulo, un alumno. Entonces es un compendio, cada capítulo es un compendio de eso, por una parte de una reflexión teórica, filosófica, con un retazo de sus vidas en el que transmite su actitud ante determinados problemas y unos mensajes. Y es una cosa porque en la filosofía occidental no estábamos acostumbrados a recursos que ya, gracias a Dios, están apareciendo en el mundo, en la cultura más popular, como son el silencio, el recogimiento interior. El misticismo parecía que era una cosa aparte de la filosofía, o que la filosofía era incluso contrario al misticismo, ¿no? Y sin embargo, en muchos de los autores vienen fragmentos donde se recogen momentos de recogimiento interior y de silencio. ¿Qué papel juega ese silencio? La verdad se accede a través del silencio porque la verdad está en nosotros, como decía, la chispa del logos de Heráclito, ¿no? La verdad está en nosotros. ¿O está fuera? ¿Dónde está la verdad? Este hombre hace una pregunta No. complicada. Es que me hizo una pregunta la vez anterior, me las he preparado y ahora sale con otra. ¿Y ahora qué hago? A ver, se me ha olvidado. La verdad está en el silencio. Vamos a ver. ¿O se escucha desde el silencio? Está bien. A ver, la mística occidental y oriental son caminos de encuentro con uno mismo. Lo que pasa es que en ese camino de encuentro con uno mismo, una de las herramientas es la meditación.
Y además la sabiduría de la que hablan estos señores es una sabiduría en la cual se agotan las palabras, no hay palabras. O sea, por ejemplo, este Chuang-Tzu, que es un filósofo taoísta, ¿no? Es alumno, bueno, en la distancia de Lao Tse, ¿no? Y Lao Tse tiene un libro que se llama el Tao Te Ching. Y intenta describir qué es el Tao. Dice, bueno, pues el Tao es la madre nutricia, es la energía, no sé cuánto, te lo lees, no te enteras. ¿Por qué? Ellos están refiriéndose a una realidad que está más allá de la palabra y por lo tanto el silencio, y el silencio es un camino también. Por aquí están pidiendo intervenir, para que lo sepáis. Que me lo estabas indicando, pero no estaba yo... Están esperando el momento, pero... Venga, podéis intervenir cuando queráis. Bueno, maestro, mis compañeros y yo queremos decirte lo orgulloso que estamos de ti y de todos tus logros, al igual que tus clases. Es esa que nos hace mejores personas y con más valores y respeto. Algunas clases a veces parece todo lo contrario, pero queremos decirte que te queremos y que estamos muy orgullosos de ti. Yasmín, ¿habéis traído Kleenex? Dejarme uno, por favor. ¿Pero de dónde la has sacado? Ah, vale. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguna cuestión, alguna duda, alguna inquietud, alguna opinión que expresar? Sí. Si me permite, yo creo que he escuchado a las alumnas y yo he leído otro libro ya lo referido, de Juanma. Estuvimos allí con copas por delante, otro libro de Juan Manuel, que entendía la filosofía como una enseñanza. En el libro se traduce lo que dicen los alumnos, lo que piensan los alumnos sobre reflexiones que hacen de su vida cotidiana, de ese hermano que ha recién nacido, del hermano que se va, del hermano que es un pillastre, que le quita todo lo de en medio. Y esas reflexiones que hace en ese libro es para mí algo que yo, por ejemplo, en mi vida iba a hacer lo que han hecho estos alumnos. A mi profesor de filosofía en bachillerato es que aquello era un pazote, como ir a la de religión, a estudiar y punto, y dar respuestas. Pero ellos creo que han disfrutado de una enseñanza de la filosofía, pero pensando en filosofía. El maestro provocaba que ellos pensaran, claro, eso es lo importante, y reflexionaran sobre lo que hacen. Y eso creo que es la base de la filosofía, el pensamiento, enseñar a pensar. Y estos alumnos pues han disfrutado, entiendo, porque igual son algunos de los que aparecen reflejados en el otro libro, y me parece que en esa medida es lo que podría estar esos sabios. ¿Quiénes son los sabios? Y esa es mi pregunta, y que dejo a Juan Manuel, a Suárez y a Rocío. Cuñado, qué pregunta más difícil. Es que yo creo que el acto lo vamos a terminar un poquito antes, porque es que... Vamos a ver. El otro día hablando con María, mi queridísima amiga María, y con Fernando, ¿no? Habíamos tomado una cerveza y eso, nos quedamos un rato hablando. Yo le decía, mi abuelo era un sabio, mi padre era un sabio. ¿Cuál es la diferencia de mi abuelo y de mi padre conmigo? La autoconciencia, el darte cuenta. Para ellos vivían de una manera natural. A mí, yo algunas veces pienso, digo, todavía no he llegado yo al punto de mi padre. Me emociono. ¿Veis? ¿Cuántos sabios nos encontramos en la vida? Y en la distorsión que tenemos en la realidad, consideramos que alguien más importante porque ha llegado a un estatus social mayor en la sociedad o un estatus económico. Mentira, totalmente mentira. En nuestra vida cotidiana encontramos gente en los sitios más inesperados que dice, Virgen Santa, este tío, Virgen Santa, esta tía. Los sabios están ahí, lo que pasa, lo que ofrece, quiere decir, estos señores que han llegado a la autoconciencia. Es decir, buscando dentro de sí mismos, por distintos métodos, eso que es natural en nosotros se expresa. Y en la presentación anterior yo decía, los hombres de campo.
son sabios. Pero es que tú te vas a otras profesiones y dices, en otras profesiones hay sabios también. A mí, lógicamente, me atrae más al campo porque mi familia, mi padre es de campo, mi abuelo es de campo, ¿no? Entonces eso ha quedado en ti y yo tengo una especial debilidad por... Pero sabio, cualquier persona que de manera natural y además una sabiduría, en el caso de la gente a lo mejor que dice, tú es que son menos cultas, no sé cuánto, la sabiduría que tiene, primero es natural, es no verbalizada, volvemos a lo de la razón, ¿no? Y en algunos casos es superior a gente que con estudios de filosofía, con estudios de psicología, que se han quedado en etiquetas aquí que después van a aplicar pero que no les ha aportado nada personalmente, no los ha transformado. La enseñanza lo que tiene que hacer primero que nada es transformar. Si la enseñanza que hacemos nosotros no transforma, si lo que han escrito estos señores no transforma, ¿qué estamos haciendo? Hay un elemento en el libro. Sabio eres también, por lo menos para tus alumnos. Y quiero hacer, se lo comento muchas veces, Juanma no fue mi amigo, fue mi profesor y es un maestro en mi vida y en la de todo el que quiera adquirir su conocimiento. Yo hablo muchas veces con mi pareja, por ejemplo, que filosofiamos, hablamos de poesía, y me dice muchas veces que Juan lo cambió. Digo, no es solo la percepción que yo tengo, cuando me caí en su clase de casualidad, porque estaba en religión y era una rebelde y me enfadaba un poco con la profesora de religión que me mandó directa a ética. Y no solo me pasó a mí, el otro día voy a Rocío, ella me iba dejando, estaba su hermano y me dice, tú eres profesora, tal. Yo recuerdo mucho a Juanma, porque Juanma me transformó. Juanma me dio que pensar. Y Juanma ha dado tanto que pensar a tantos alumnos, y da tanto que pensar a tantos amigos, que yo tengo que decir también que Juanma es un sabio de oro. Y agradecerle, por supuesto que en mi camino está y me ayuda siempre como amigo, como maestro, como compañero, como todo. Voy a pedir un favor, gracias María, no digáis más cosas bonitas de mí, que a mí me da mucha vergüenza, y ponerse aquí a llorar está feo, el llanto lo hace uno en privado, ¿no? Mira, hay una cosa... Y aparece el tema afectivo al que estamos refiriendo, ¿no? Aparece en el libro también, en varios capítulos. Es una constante, ¿no? Es otro ingrediente más que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega dentro de lo que es la sabiduría y la educación? Es el papel del amor, de la fraternidad, a través de la figura de Jesús. Él introduce en el libro, en ese universo de conceptos filosóficos, otro concepto también ajeno un poco a la filosofía, que es el concepto de la fraternidad, el concepto del amor, el enseñar por afectividad, el intentar por todos los medios de mejorar la situación del otro, a través de eso, del sentimiento, ¿no? De emocionar, de hacer que la gente se emocione, ¿no? Y que se sientan totalmente provocados, ¿no? Entonces, Juanma, el tema de Jesucristo yo sé que juega un papel fundamental, no solamente en el libro a través del mensaje que transmite, sino a través de tu propia experiencia personal, ¿no? Me gustaría que pudieras desarrollar un poco más el mensaje de Jesucristo, en qué consiste el reino de los cielos, cuál es. A ver, vamos a ponernos místicos, ya que hemos empezado con la mística. San Agustín, ama y enseña. Ha empezado por la educación. Si tú no tienes afecto hacia tus alumnos, imposible. Porque estás viendo, en vez de ver personitas, ¿no?, que están creciendo, estás viendo objetos, a los cuales tú pretendes en algunos casos meterle con una jeringa unos determinados conocimientos de eso, pero sin tener empatía. Entonces, fíjate si es importante la afectividad, que es que yo lo digo algunas veces, digo,
una persona que no tenga empatía, que no tenga sentimiento, que no vive un poquito con ellos, con aquellos que están allí, por ejemplo, que se quite de la enseñanza, porque es que no valen. ¿Y el altruismo? Pero ni siquiera es que directamente no. Sí. El gran problema que tiene la enseñanza, ¿verdad, Fernando?, es que algunos de nuestros compañeros no tienen empatía. Y si tú no tienes empatía y no sientes y no vibra y no eso, pues dices tú, voy a utilizar una expresión un poco vasta, pero es que no me sale más remedio. Yo cuando veo casos así, porque hay algunos casos que son flagrantes, digo, esta persona directamente, yo no sé quién, no sé si inspección, no sé, debería decirle, mira, vaya usted a cavar cruceros. No sé si sabe toda la gente lo que son los cruceros, ¿no? Porque es que dices tú cavando cruceros, rompes un tallo de una viña, ¿no?, de una cepa, no haces daño. En nuestro trabajo es muy delicado. Entonces, fíjate si es importante la empatía. Jesús, pues, la religión del amor. Y el reino de los cielos es el reino del amor. El altruismo es una consecuencia, ¿no? Si tú no tienes empatía, si tú no tienes afecto, altruismo no existe, ¿no? Mis alumnos de psicología acaban de leer un libro que se llama La curación emocional, ¿no?, hecho por un psiquiatra francés que se llama David Servan-Schreiber. El hombre murió hace poquito tiempo. En esta curación emocional habla de distintas alternativas, distintas terapias alternativas a las dificultades psicológicas. Bueno, pues una de las alternativas que plantea es compromiso social. Dice que en nuestro corazón surge espontáneamente el altruismo. Fíjate si es importante el altruismo, que nos va la vida en ello. O sea, si yo no siento empatía y no siento un poquito de preocupación por la persona, en este caso, que estén a mi cargo, por mis amigos, por mi familia, o sea, que es que, volviendo a Zhuangzi, ¿no?, yin-yang, si el yin es el afecto y el yang es el odio, el yin es mucho más potente. Y a un niño, ¿no, Fernando?, si no lo machacamos con odios y con castigos, y ese afecto y esa potencialidad que tenemos todos sale hacia adelante, ¿no? Entonces, fijaos que estamos hablando de una cosa aquí que parece una tontería, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Porque en eso se juega al final todo nuestro trabajo, pero todas las consecuencias que tiene nuestro trabajo. Y por favor, no me hagas preguntas tan difíciles, tío, que es que... Te hago la última y yo creo que completamos un poco toda la diversidad temática que planteas en tu obra, en tu libro. Es un tema muy, muy interesante también, porque no estamos hablando solamente del bienestar individual, adquirir sabiduría para vivir mejor, sino que ese bienestar individual muchas veces está supeditado al bienestar social, ¿no? Si no vivimos en un entorno justo, en un entorno agradable, eso es imposible. Entonces, la mayoría de los autores vienen de familias aristocráticas que en cierta manera estaban metidas en la política, y muchos de ellos tenían una cierta vocación política. Muchos de ellos fueron también tutores de personajes importantes, ¿no?, como Alejandro Magno, y casi todos ellos tuvieron ese tipo de experiencia, y hacen una reflexión sobre la política, sobre lo que tiene que ser la política, y la importancia que tiene para el bienestar individual de cada uno de nosotros. Claro, y hay descripciones importantes, ¿no?, desde el rey filósofo platónico al rey sabio de Zhuangzi. Me gustaría que abordaras un poco el asunto, ¿no? ¿Qué importancia tiene la política en el bienestar, no solamente colectivo, sino, en definitiva, individual de cada uno de nosotros? Bueno, lo acabamos de ver, y en este caso voy a leer una cita de Zhuangzi, ¿no? Y yo creo que queda súper claro. Esta gente, cuando llega a determinado nivel de desarrollo personal, no se queda en sí mismo. Eso quiere decir, la misma energía que lo lleva, ¿no?, a la búsqueda de encontrarse consigo mismo, lo lleva al cambio social, ¿no?
Dice, yo he llegado a determinado nivel, digo, no me conformo con esto, ya es que la misma dinámica de la vida lleva a la preocupación política, ¿no? Entendiendo política, viene de poli, en la ciudad. Otra cosa es la gobernanza, ¿no? Que eso es otro tema distinto, ¿no? Entonces, si os parece, os voy a leer una cita, porque lo hemos estado comentando y la tenía un poquito preparada, una cita de Zhuangzi, que yo creo que lo dice claramente, ¿no? Y no hace falta... Este hombre, lógicamente, vivió en el siglo IV a.C., en China, en un estado chino. Habla del emperador o habla del rey. Cambiemos el rey por el gobernante. Me da igual a cualquier nivel, ¿no? Me da igual que sea a nivel de pueblo, a nivel de autonomía, a nivel de... Miraos qué bueno. El buen rey es un sabio. Instalado en la corriente del Tao, se ocupa de los hombres buscando su bienestar sin pretender protagonismo. Su hacer cotidiano es un no hacer. Su preocupación es la paz y la cordialidad entre todos sus ciudadanos. Se ocupa de los alimentos, pero también de la mente. Busca asesores entre los más sabios para que le ayuden en el gobierno. Haciendo esto, cumple el mandato del cielo. Si todos los hombres han de caminar hacia la virtud, hacia el Tao, más el rey, cuya responsabilidad está inmensa. Este cuidado del pueblo solo es posible para alguien que se ha cuidado y se cuida a sí mismo, vacía y quieta su mente, oyendo el flujo de la corriente dentro de su corazón. ¿Más claro? ¿No? En el tema político pasa con el tema de la educación, como el tema de nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistad, ¿no? Si yo no siento aprecio por aquellas personas que gobierno, es que el sí viene en consecuencia, ¿no? Y la consecuencia la podemos poner nosotros, ¿no? Cuando yo realmente siento aprecio por las personas que gobierno, pues lógicamente, espontáneamente, casi sin pensar, fijaos que el texto dice no hacer, ¿veis? Hace sin hacer, es que espontáneamente, sin pensar, le sale el altruismo, le sale la preocupación por los ciudadanos, le sale... algunas veces mis alumnos dicen, no, es que los políticos son todos malos. No, todos los políticos no son malos. Hay políticos de buena voluntad, hay políticos de buen corazón y políticos de buenas intenciones, y yo conozco algunos, ¿no? Pero sí es verdad que hay otros que dices tú, ¿no? Sí, pero la mayoría de ellos es un tema, yo creo que está en la mente de todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de política. ¿Cómo estamos hablando de un sabio, ¿no? Que es una persona virtuosa? Y sin embargo la política esté derivando hacia lo que estamos viendo mundialmente, ¿no? Gente de todo menos virtuosa, en el sentido de que está más afectado por muchos vicios, por muchos defectos, y que sin embargo están triunfando en el tema político, ¿no? Quizás el caso más espectacular es el que se da en América, ¿no? Con Trump, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Es cierto que en el mismo libro se refiere como ese intento de formación, de transmisión de virtudes, de enseñanza, fueron un rotundo fracaso en la mayoría de los casos. Ninguno de los filósofos que estuvieron asesorando o que estuvieron tutelando a gobernantes tuvieron éxito, prácticamente ninguno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay feeling. La filosofía, esto de lo que estamos hablando, no tiene una aplicación directa con respecto al tema de la política. ¿Por qué la política? No ahora, desgraciadamente, desde siempre, ¿no? Porque gran parte de los desastres y calamidades que hemos sufrido como civilización vienen de una mala política, ¿no? De un mal dirigente, ¿no? De una mala política, del abuso de poder, etcétera, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la política es tan poco permeable a este tipo de enseñanza? En el caso de Platón, ¿no? Es uno de los autores que aparece. Se lanza a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo puede participar. Contesto yo y me callo. En el caso de Platón, que es uno de los filósofos que aparece en el libro, él habla de que quiere decir, su idea es que gobierne el filósofo rey, es decir, la persona con más calidad personal y más sabia, pero también hay un momento que dice, pero hay que forzarlo, porque a los sabios no les interesa el gobierno, no les interesa implicarse en tareas de gobierno. Dice, hay que forzarlo. El camino que hacen esta gente es un camino complicado y requiere una cierta dosis de profundidad, una cierta dosis de inquietud, una cierta dosis de disciplina,
y es más fácil dejarse llevar por los, ¿no? Tengo poder. Algunas veces yo he observado mucho que la gente con poder le gusta mucho que le hagan la pelota, se sienten importante cuando le hacen la pelota, se sienten subidos, se siente, bueno, pues se queda en la mezquindad en vez de ir más lejos, y desgraciadamente en muchos casos, pues, ¿no? Si tú miras a Rusia, dices tú, Virgen Santa, como hay un tío que, ¿no? Si miras a Israel, dice Virgen Santa, como hay un tío que no tenga la más mínima conciencia. Bueno, porque tiene 4 aduladores alrededor y por supuesto es el ejemplo más claro de no sabio que, ¿no? Se queda con la adulación y se queda con, ¿no? Siempre alrededor de la figura del poder hay pelotas. Entonces le poleta, qué bien las has hecho, qué bien no sé cuánto. Sí, porque esos son tal, no sé cuánto. Y desgraciadamente es así. Y a esta gente normalmente no les ha interesado. Mira, Heráclito, por ejemplo, que tenía la opción, su padre era Basileus. Basileus es el gobernante de la poli, ¿no? En Éfeso, donde él vivió. Y él hay un momento, va avanzando y hay un momento que dice, es que a mí no me interesa esto, mi vida va por otro lado. Seguramente porque había estado en su casa, había visto lo que había y decía, a mí es que no me interesa esto. O sea, yo prefiero, bueno, dejó su casa, se fue a vivir al lado de un templo, allí medio de lo que cogía de la tierra y poco más, decía, no me interesa. O sea, gente que hace un camino como han hecho esta gente, sencillamente no les interesa. En la presentación anterior decíamos una cosa curiosa. Se puede hacer política de muchas maneras. ¿Verdad, José María? O sea, quiere decir, en nuestras clases, si somos buenos profesores, estamos haciendo la mejor política. O sea, la política, la única política que se hace no se hace desde un puesto, ¿no? Afortunadamente tenemos el mejor régimen político de momento posible, ¿no? Que es la democracia. Pero la mejor política no se hace solo ahí, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Esta mañana estaba viendo un texto de Kant con mis alumnos de segundo bachillerato. Y Kant decía, uno debe, el uso privado de la razón dice, uno sí o sí debe cumplir lo mejor posible con su trabajo, ¿no? Y si las normas son estas y si la ética de mi trabajo es bueno, pues cualquiera de nosotros que cumpla lo mejor posible con su trabajo, teniendo en cuenta la dignidad humana, es un magnífico político. Y bueno, ahora lo que pasa es que nosotros nos vamos a meter en la conciencia de cada uno. ¿Por qué cada uno se vende en el mundo político? Que yo invitaría a muchos a que se hicieran esa reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a mí a, ¿no? Que realmente yo creo que puedo hacer, ¿no? Yo, cuando llegan las elecciones, la gente, yo, mi pueblo, mi no sé cuánto, mi autonomía, no sé cuánto, dice, espérate, pero tú realmente, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a que tú realmente te preocupas de tu ciudadano, tú sientes afecto a tu ciudadano, o es que lo que tú quieres es, ¿no?, ser importante, que... Bueno, ¿alguien quiere intervenir? ¿Dónde? Ah, hombre, Fernando. Mi compañero de Departamento de Filosofía. Bueno, lo primero, no hace falta que repita otra vez la gran suerte que he tenido de tener a Juanma como jefe de departamento. Yo siempre lo he dicho. Es decir, Juanma es el mejor jefe de departamento que me he encontrado. Y yo puedo... Llevas poco tiempo, ¿eh? Bueno. No llevas mucho. Bueno. Pero en el poco, bueno. Soy futbolista. No, pero es en serio, ¿eh? Es en serio, porque yo puedo ser maestro de niños, pero Juanma es maestro de maestros. Y no es solo por su habilidad, es también por su experiencia. El testimonio que ha dado de tantos años cultivando la tierra educativa. Entonces, me parece que Juanma, sobre todo, ha sido que lo que hace que sea este maestro de maestros, Juanma ha sido un ejemplo. Y ser un ejemplo me parece algo muy necesario para las nuevas generaciones. Poder encontrar ejemplos prácticos de personas que puedan demostrarnos que hay maneras de llevar las ideas a cabo. Entonces,
Mi pregunta es, en torno al ejemplo, ¿cómo podemos superar la ambivalencia educativa de los conocimientos que intentamos aportar a la juventud acerca de estudio, reflexión, valores éticos, frente a los ejemplos prácticos que tienen en la vida real de éxito inmediato, ¿verdad? Hostilidades, superioridad, soberbia, ¿verdad? ¿Cómo podemos desde las escuelas superar esa ambivalencia educativa y promocionar otros ejemplos? ¿Alguien puede contestar, por favor? ¿Alguien que responda? Volvemos a lo mismo, Fernando ama y enseña. Lo que pasa que en el caso de nuestros alumnos, que son alumnos de la ESO y son alumnos de bachillerato, y bueno, en algunos de vuestros casos, alumnos de, bueno, pues de los ciclos que tenemos en el instituto, el ama y enseña debe ser factor común de todos los profesores. Y además todos los profesores, el otro día una reunión que tuvimos con Miguel Caraballo, ¿te acuerdas? Que está por ahí, ¿no? Decía, de todos los profesores, pero todos los profesores a una. Equipo educativo que realmente funcione, que no se convierta en, bueno, nos vemos en la evaluación, este niño, ¿no? Pero claro, se supone verdadero interés, verdadero afecto y verdadero compromiso. Con nuestra profesión ha pasado algo muy curioso, y es que de ser una profesión de hambrientos, ¿no? Mi suegro vivió esa época, ¿verdad, Juan? Tenía un sueldo muy regulín y tenía que trabajar por las tardes, bueno, su madre, ¿no? Se ha convertido en una profesión con cierto estatus y entonces ha hecho un efecto de llamada a mucha gente que realmente no tiene vocación. Si tú no tienes esa llamada y esa aspiración y eso, te metes allí. Estamos viviendo casos de compañeros este año, ¿no? No hace falta que cite nombre, pues que se pierden, depresión, no se gestiona. ¿Por qué? Porque el sentimiento básico no es el sentimiento de esto que estoy haciendo es de lo más importante que se puede hacer en el mundo. Yo creo que está claro. Ahora, una cosa es tener clara la idea y otra cosa es cuáles son los caminos para ejecutar eso. Porque hay un tema, cantidad de curiosos en nuestra profesión, que yo creo que es muy, muy, muy importante, y es que, por ejemplo, las leyes las hacen gente que no están pisando el aula. Entonces te dicen, oye, sí, es muy importante tal y tal, y dices tú, espérate, ¿me dice usted su experiencia de pateo de aulas? Porque a mí no me vale que usted se base en la última teoría pedagógica que acaba de salir, ¿no? Y a mí no me venga usted, después de más de 30 años de profe, no me venga usted diciendo que haga las cosas de tal manera. Perdone. Entonces, es que son tantos cabos y tantos puntos y tantos de eso que es muy difícil. Pero lo claro está claro. Si a ti no te interesa profundamente este trabajo, por favor, ¿cómo era? Váyase usted, señor Cuesta. Está claro. Será forma, yo creo que es un poco como hablamos a veces, como todo, ¿no? Es decir, es el fin. Tú hablabas al principio, tú hablabas de la etimología, y a veces hay que recurrir a la etimología, creo yo. Hago una pequeña reflexión, sin ánimo de profundizar y sin ánimo tampoco de entender nada, ¿no? Yo no me hice docente por vocación, y sin embargo he acabado amando la docencia, porque tengo claro ahora, hoy, 31 años después de docente, tengo claro la etimología de la palabra. La educación para mí es cambiar el mundo, cambiar lo que me rodea y no me gusta. Y eso se hace a través de contenidos, a través de evidencias, a través de experiencias y a través de muchas cosas que nos acercan sobre todo a la humanidad. Al menos así lo entiendo yo, realmente estaré equivocado.
Entonces, es como tú decías antes, mi padre y tu abuelo llegaron a ser sabios, se dedicaban a una cosa que entendían y que mejoraban cada día. Seguro que cuando tu padre empezó a podar, era un mal podador y acabó siendo un magnífico podador, porque llegó a entender perfectamente cómo funcionaba la cepa y él quería tener una cepa mejor. Ese es... Un detallito. En la agricultura tradicional, la tierra era algo propio. En la agricultura moderna, la tierra es un producto que yo exploto para sacarle beneficio. Eso es. Quería llegar a eso, porque la vida de tu padre estaba supeditada a la cepa y a la tierra. Luego, cualquier mejora iba en mejora de su familia y de él mismo. Y eso yo creo que es la esencia un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es llegar a la sabiduría personal de lo que tú haces cada día. El filósofo que tenemos cada día, que decía como ahí al principio, ¿no? Que estoy de acuerdo, lo tenemos todos y ojalá. Pero yo quiero plantear una cuestión a la mesa y me gustaría la opinión de todos los que estáis ahí, ¿no? Y es que tengo la sensación que en nuestro día a día el populismo, entendiendo el populismo como la exteriorización del mensaje fácil para que el individuo no piense, no se cuestione, no llegue al interior, sino que se conforme con, por ejemplo, voy a poner, perdonadme, por ejemplo, que se quede con el concepto de la libertad, que la libertad es tomar un cafelito en la Plaza Mayor, en una ciudad. O la libertad es elegir un año o un día. ¿Vale? Y olvidarse, que se olvide de que la libertad, como otras cosas, son conceptos más profundos, ¿no? Que nos hablan de modelos de vida. Si le preguntáramos a Cristóbal, por ejemplo, qué concepto tiene de la libertad, probablemente nos remitiría a un pasado que es mejor recordar, quizás, probablemente Cristóbal. ¿Vale? Sería muy diferente al concepto de libertad que puede tener una reunión de cuarto de la ESO. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero hay una gran diferencia. Entonces, ¿quiénes son los, abro comillas, maestros, cierro comillas, que están haciendo que ese devenir sea tan populista y tan alejado de la etimología como a menos lo entendemos nosotros? Esa es mi reflexión y mi pregunta. Yo no quería ponerte... Pero espérate, pero aunque no te conteste, los maestros, entre comillas, te refieres a nosotros o a nivel social. A esos maestros de la oscuridad que van erosionando poco a poco la sociedad y que convierten una palabra dignísima, libertad, en una cosa tan simple como tomar un cafelito en la puerta de la Plaza Mayor. Populismo, ¿no? Y además poderoso caballero don dinero, que no es nada nuevo, te están dirigiendo. Claro, y además te están diciendo lo que tú quieres oír. Y además está tocando como los sentimientos más fluidos, utilizando el lenguaje del otro, ¿no? ¿no? Dice, hombre, estamos en la pandemia, y dice que en la pandemia, en vez de estar encerradito en casa, que es lo que hay que hacer, vamos a tomar cerveza a la Plaza Mayor. Dice, perdona, pero claro, hay una sensación de encerramiento, de impotencia, no sé cuánto, y la tía dice, ¿no? Estamos hablando en este caso de una tía, ¿no? Perdón por lo de tía, la señora dice, es que es mi manera de hablar, no es despectivo. La señora dice, no, es que lo importante es que, claro, ¿no? Lo que pasa es que es demasiado delicado. Se lanzan mensajes que son totalmente confusos y determinadas figuras públicas que tienen quiero decir, tanto en los medios, deberían ser bastante más cuidadosas. Porque, palabra que tú dices, todas las palabras encierran una ideología. Y si esa ideología es intencionada, está diciendo, vótame, borrego, porque yo te voy a dar la cervecita en la Plaza Mayor. Y olvídate de lo demás, ¿no? Entonces, es complicado. Que a las 9:30 tenemos que terminar, ¿sabes?
Entonces, si hay alguna intervención, alguna más, ¿alguien tiene algo que decir? ¿No? Entonces, si queréis, le lanzo la última cuestión Me voy a agarrar a Juanma. Y con eso terminamos, parece, ¿no? Entonces, la última pregunta que te quería hacer es que ¿cuáles son las prácticas, cuáles son los caminos para llegar a la sabiduría que utilizan los autores? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos puede servir de referencia en el día a día y en nuestro progreso. Habéis escuchado la pregunta, ¿no? Le estaba preguntando concretamente por cómo practicamos, cuáles son los caminos hacia esa sabiduría que nos van a producir ese bienestar que todos anhelamos. Mira, fíjate qué curioso. Uno de los autores que aparece, que bueno, que recoge una tradición, claro, larga, es Séneca el joven. Y él hace claro, porque todos ellos te hacen un relato un poco de su vida y de camino pues te deja caer, ¿no?, lo que han descubierto, ¿no? Y este hombre dice, bueno, ¿y cómo he llegado aquí?, ¿no? Con otras palabras, y eso dice, ¿cómo he llegado aquí? Dice, por ejemplo, cada día hago un balance de mi día. Fíjate qué simple, ¿no? ¿Qué me ha ido bien? ¿Dónde he metido la pata? ¿Y qué ha ido bien que me ha hecho sentir mejor, no? No pensando en mi ombligo. ¿Veis? Pitágoras, por ejemplo, no aparece aquí, aparecía en el anterior, ¿no? Decía, no solo el balance nocturno, proyecto por la mañana. O sea, mi día lo voy a dedicar, porque es la provocación que me da a mí, ¿no? La voy a dedicar a... Séneca, por ejemplo, bueno, tenía un problema de asma y el médico le recomendó pues, que hiciera deporte, hacía deporte cada día. Por supuesto estudió, ¿no? Pero estudiar emocionalmente, ¿no? En el libro aparece alguna vez, porque además estoy convencido, mi amiga María y compañera le interesa mucho la palabra y el lenguaje y es una gran, ¿no? No voy a mirar para ella, pero ella sabe a quién me refiero. La palabra quiere decir, el estudio tiene sentido, sí, solo sí, ¿no? Que es un camino para ellos, sí, solo sí, yo lo interiorizo. O sea, en alguna parte del libro aparece la palabra llevan fuegos que, algo así como que tú has de volver a encender, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que así a bote pronto, pero un camino que es muy interesante y que casi todos coinciden un poquito eso es el camino de la meditación, el camino del silencio. Y para terminar, os propongo que hagamos una pequeña práctica, que era lo que estaba previsto. Y vamos a poner una música de fondo y vamos a poner... ¿Se puede poner, Eli? Una cosita rapidita, porque lo que pasa es que este camino no es hacerlo 2 minutos o no es hacerlo 10 minutos, sino una práctica continuada durante años, 20 minutos, media hora cada día, una determinada hora, ¿no? Yo me voy a levantar porque la verdad que estoy acostumbrado a estar siempre en el clase y llevo aquí no sé cuánto tiempo sentado y no se me apetece nada, me levanto.
La música acompaña. Empieza a respirar profundamente. Noto como un poco el aire va pasando por la sangre, ¿no? Pasa por mi cola, llega a mi barriga, y en la barriga se produce una pequeña explosión, ¿no? Y ese aire se extiende a todo mi cuerpo. Aguanto un poquito el aire en mi barriga y lo voy soltando por mi boca lentamente. Inspiro de esa manera, ¿no? Teniendo conciencia, fijando mi respiración, fijando mi atención en la respiración. Dejo que llegue a mi barriga y dejo que vaya saliendo poquito a poco. Lentamente, lo aguanto unos segundos en la barriga. Se trata de que mi mente se calme. ¿Qué quiere decir? Intentar fijar mi atención solo en la respiración, y además tenemos un sonido de fondo magnífico. Fijaos, si yo fijo mi atención solo en la respiración y en el sonido de fondo, lo tengo relativamente fácil. Importante también es que yo la postura que tenga, aunque esté recta, no sea rígida. Si la tengo rígida es dejarme caer, no, está recto, dejarme caer, pero de una manera rígida, si no me van a doler el cuello. Y entonces mantenerse un ratito así, sencillamente respiro, no, aguanto, no, noto, me fijo en el recorrido del aire hasta llegar a mi barriga, aguanto unos segundos y lo voy soltando poquito a poco. Yo me callo y lo hacéis vosotros durante un poquito, únicamente es el ejercicio, ¿no? ¿De qué se trata? De que en vez de tener la energía en la cabeza, que es lo que hacemos nosotros normalmente y nos duele tanto, la tenemos en nuestro cuerpo y nuestra cabeza pues se para. La cabeza tiene la función que tiene. Y sencillamente me dejo estar. Y lo ideal es, voy a dejar de lado las preocupaciones, voy a dejar de lado, ¿no? Y me voy a centrar únicamente en estar así a gustito conmigo mismo, respirando, y no me importa nada más en el mundo. Únicamente me importa ahora estar a gusto conmigo mismo. Fijaos que llevamos 2 o 3 minutos. Si lo estamos haciendo bien, ¿no? Seguro que tenemos una pequeña sensación de bienestar que, bueno, pero si yo sigo así más tiempo, esto va a ir creciendo en mí y me va a dar un estado de equilibrio, ¿no? Porque la energía la tenemos aposentada, tenemos que tenerla aposentada, que es nuestro cuerpo, ¿no? Mantenemos la atención en la respiración y en el sonido que tenemos de fondo, y yo me voy a callar porque el sonido que tenemos de fondo es mucho más bonito. Ya cada uno lo hacemos durante un rato y ya está. Observad qué cosa más curiosa, que es fácil estar a gustito. ¿Verdad que no hace falta más? Si lo he hecho el ejercicio bien, me produce un estado de bienestar que digo, tú, si es que no hace falta más. Sentado en mi casa, tranquilamente, sin móvil y sin historia, puedo estar más a gusto que todas las cosas. Pero es que además el ejercicio, practicado durante tiempo, practicado durante meses y años, al final ¿qué hace? Regula el ki que decían los taoístas, la energía, ¿no? Y te da, bueno, pone la energía en su sitio y dice, no tengo toda mi cabeza, toma que te pega, que no sé cuánto, que dije, que le dije, que me fue, que voy a pensar, que no sé cuánto, sino dice, para los caballos desbocados, tu mente está tranquila, estás aposentado en tu cuerpo. ¿Y dónde están los problemas? Están ahí, pero los veo desde lejos. ¿Veis o no? Si no, pues esta es una de las prácticas que han hecho estos señores. Lógicamente, manejada durante mucho tiempo, estamos hablando de años, entre otras.
Para terminar, pues vamos saliendo de la sensación esa, ¿no? Nos hemos profundizado y vamos, si alguien cerra los ojos, vamos levantando, vamos abriendo los ojos y vamos recuperando nuestro estado natural, que es no hacer una respiración tan profunda, ¿no? Normalmente hacemos una respiración menos. Esta gente habla, uno de los caminos es, y además aparece, por ejemplo, en Swansea, respira hasta los talones, que tu respiración te llegue hasta los talones. De manera que tú, cuando estés parado, cuando estés caminando, estés absolutamente enraizado en tu cuerpo. Claro, es una práctica de años, ¿no? Pero con esa práctica de años, pues ellos han llegado a un punto, que es el punto que tenemos algunos filósofos, ¿no? Decimos, vale, pero a ese punto, para terminar, lo decía mi padre. ¿Sabéis lo que decía mi padre? No hay que apurarse. ¿Verdad, Alfonso? Bueno, pues sí, se oye. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí, a todas. Y nada, solamente tengo que decir que, como ha dicho Juan Manuel, hay muchas maneras de hacer política, efectivamente. Para mí, desde luego, a esa manera que tiene que ver con la cultura, el conocimiento y la libertad, nos lleva por un camino que me parece que puede ser muy bueno. Así que otra vez, gracias por estar aquí, encantada de que vengáis a todas nuestras presentaciones que organicemos. Es un placer encontrarnos con todos vosotros. Muchas gracias.